En enero de 2025, Donald Trump irrumpió en el despacho oval con una oleada de fervor populista. Para abril, firmó su fatídico decreto, aranceles punitivos a todos los socios comerciales del mundo. En una acción unilateral de poder, expulsó a Jerome Powell de la Reserva Federal, instalando a leales que se sometieron a su voluntad. Las acciones y los bonos se desplomaron en cuestión de horas. El dólar, antaño rey de las divisas, fue relegado a un segundo plano, considerado tóxico por los mercados internacionales. Las importaciones se paralizaron, los almacenes se vaciaron y los pasillos de los supermercados quedaron vacíos. Mientras la hiperinflación destrozaba los salarios, la promesa de abundancia estadounidense se convirtió en polvo. Para 2028, Trump suspendió las elecciones amparándose en el estado de emergencia, declarándose a sí mismo el guardián perpetuo de una nación al borde del abismo. Ninguna costa sufrió la presión con más crueldad que los puertos. Antaño bulliciosos centros comerciales, ahora yacían en un silencio inquietante. Grúas oxidadas se recortaban contra el cielo del amanecer, pilas de contenedores, fantasmales en su vacío, evocaban el recuerdo de buques de carga desaparecidos hacía tiempo. Las ciudades costeras, antaño repletas de productos frescos y bienes importados, presenciaban cómo las cadenas de suministro se fracturaban y se desmoronaban. El pánico se extendía por las calles mientras la gente hacía cola para recibir las escasas limosnas, si es que encontraba alguna. Los disturbios estallaban en los barrios marginales del paseo marítimo, y milicias de ciudadanos desesperados se apoderaban de almacenes abandonados, saqueando lo que quedaba. Al borde de esta desolación se alzaba el viejo carguero Mercury's Call, anclado en lo que fuera el puerto de Charleston. Su casco, manchado de sal y abandono, crujía bajo el peso de los recuerdos, historias de Teslas enviados al extranjero, palés de aparatos electrónicos pedidos por PayPal que alguna vez estuvieron destinados a manos ansiosas, incluso algún que otro coche de lujo preparado para los cruceros Caribbean Carnival. Ahora, sus cubiertas estaban vacías, sus bodegas desoladas. Su capitán, Jonas Ashcroft, paseaba por la pasarela bajo un cielo amoratado, una silueta de determinación en medio de las ruinas. Ash no era ajeno a la adversidad. Veterano de rutas comerciales que surcaban mares turbulentos, había superado tormentas y sanciones por igual. Pero nunca había visto un mundo donde el aire mismo supiera a desesperación. Con voz áspera, observó el muelle, palés rotos, carretillas elevadoras volcadas y los restos de contenedores de carga. En este apocalipsis silencioso, cada eco magnificaba el silencio del abandono. Se volvió hacia su primera recluta, Mira Reyes, una exoperadora de grúa cuyas manos firmes solían guiar el tonelaje hacia el cielo. Ahora, esas mismas manos aferraban una lonchera destartalada, con los ojos hundidos por las noches con el estómago vacío. No podemos esperar a que lleguen las obras, le dijo Ash en voz baja para que solo ella pudiera oírlo. Traeremos comida de donde aún exista. Pero necesito una tripulación. Mira asintió, con una chispa brillando en sus ojos oscuros. Ash le entregó un manifiesto doblado, una lista garabateada con tinta, con los nombres de los puertos que aún se rumoreaba que albergaban silos de grano y bodegas refrigeradas. Era un mapa de esperanza. La noticia se extendió rápidamente. En el rompeolas abandonado, un exestibador llamado Benoit Bones Bolcher se apoyaba en la barandilla, con las cadenas flojas alrededor de la cintura tras años transportando carga. Había perdido los ahorros de su familia con la caída del dólar y desde entonces había sobrevivido recuperando madera flotante y pescando pececillos. Cuando se acercó, Benoit escupió al agua. ¿Crees que puedes escapar de la hambruna?, preguntó con voz áspera. Pero en la mirada firme de Ash, vio determinación. A pesar de todo su cinismo, Bones se armó de valor. Me apunto, gruñó, el primero de muchos. Al caer la noche, se reunieron a la sombra del casco, una reunión heterogénea. Elena Vogt, exingeniera de Tesla convertida en mecánica, que aún soñaba con revivir el transporte eléctrico, Rashida Al-Khan, analista de datos de PayPal obligado a recurrir al mercado negro cuando colapsaron las monedas digitales, y Tanya Mercer, ex azafata del Carnaval del Caribe, cuyo uniforme se vendió por harina durante mucho tiempo. Cada uno llevaba sus propias cicatrices, cada uno un testimonio vivo de la caída de la nación.
Sin embargo, en su desesperación compartida, encontraron la unidad. As desplegó el manifiesto sobre una mesa improvisada, una caja volcada, y recorrió las líneas con un dedo tembloroso por el frío y el hambre. Nuestra ruta nos lleva primero a Mobile, Alabama, dijo, y su voz se oyó en la silenciosa asamblea. Luego a Nueva Orleans. Se rumorea que los silos de allí todavía contienen arroz y frijoles. Después, seguiremos las corrientes del Golfo hasta Veracruz, por donde se cuelan cargamentos clandestinos. Hizo una pausa, el viento le azotaba el abrigo. No será fácil. Cañoneras patrullan el Golfo y facciones rebeldes se aprovechan de los débiles. Pero si lo logramos, devolveremos la vida a Charleston. A Estados Unidos. Nadie habló durante un largo rato. Entonces Mira se cruzó de brazos y crujió los nudillos, una guerrera preparándose para la batalla. Carguemos los botes salvavidas, dijo. Antes del amanecer. La noche se hizo más profunda, y el llamado del mercurio se estremeció al rugir sus motores, en silencio durante largo tiempo, al encenderse. Bajo una luna fracturada, la tripulación subió a bordo, con el corazón latiendo con la misma intensidad, con miedo y esperanza. Las luces del puerto se apagaron una a una mientras se alejaban del muelle, dejando atrás un mundo sediento de salvación. El amanecer se filtraba entre la bruma como un pájaro herido mientras el llamado del mercurio surcaba las olas apagadas del puerto de Charleston. Jonas Ashcroft estaba al timón, con los nudillos blancos contra el frío metal del volante. Tras él, el rugido sordo del motor era a la vez una maldición y una salvación. El combustible, recuperado de camiones cisterna abandonados, aún le llenaba las venas. Mira Reyes, agachada ante la consola de navegación, examinaba la carta náutica parcheada en busca de Mobile, Alabama, donde la primera promesa de silos de grano brillaba entre rumores y óxido. El viento traía un sabor a salmuera y desesperación. A lo lejos, los restos esqueléticos de un otrora orgulloso crucero de lujo, uno de los cruceros Caribbean Carnival que antaño transportaba turistas bronceados a aguas turquesas, yacían medio sumergidos, varados cuando se agotó el combustible y los capitanes huyeron. Ash recordaba haber visto esas cubiertas brillantes en folletos cuando los cohetes SpaceX de Elon Musk aún eran la comidilla del pueblo, y las transferencias digitales de PayPal parecían magia. Ahora, esos símbolos de prosperidad flotaban como fantasmas. Bajo cubierta, Elena Vogt revisaba la unidad de refrigeración improvisada que había improvisado con módulos de baterías Tesla recuperados. «Solo tendremos una prueba», gritó a través de la escotilla de rejilla. «En cuanto se agoten esas celdas, perderemos la refrigeración». Ash asintió, con el aliento empapado en el aire viciado. Pensó en las pullas de Elon Musk en redes sociales, como el multimillonario se había atrevido a declarar que ninguna crisis era demasiado grande para el ingenio humano. Sin embargo, allí, en este carguero oxidado, el ingenio era un lujo tan escaso como el diésel. Bones paseaba por la cubierta, con las cadenas tintineando alrededor de sus botas. Cada pocos pasos, levantaba los prismáticos, buscando lanchas patrulleras o algo peor, esquifes piratas que merodeaban el golfo como tiburones hambrientos. «Ni rastro de vida», murmuró con la voz áspera como la grava. «Solo agua y cielo infinitos». Pero la vida persistía, aunque se acurrucara en las sombras. Rashid Al-Khan estaba sentado con las piernas cruzadas sobre un bidón de aceite, con los dedos sobre un dispositivo portátil alimentado por un cable USB improvisado. Estaba pirateando los restos de la red de PayPal, rastreando radiobalizas hasta puestos de avanzada de carroñeros. «He localizado un punto de referencia a medio camino de Mobile», informó Rashid. «Dicen que hay un muelle oculto bajo un viejo elevador de grano. Podría ser nuestra oportunidad de reabastecernos más cerca que el puerto principal, si no es una trampa». Tanje Mercer, con la vista aguda a pesar de las noches sin un descanso adecuado, metió chalecos salvavidas improvisados en una taquilla. «Todavía no hay trampas», dijo, «pero la desesperación cría almas desafortunadas». Una vez sirvió champán a viajeros bronceados que saboreaban cócteles sobre las cristalinas aguas del Caribe. Ahora, se las arreglaba para repartir las raciones, 2 galletas por persona, media cantimplora de agua. Cada ración era como un funeral por la normalidad. Ash exhaló, sintiendo el peso del mando sobre sus hombros.
Nos mantenemos en el borde, dijo. Aproximación a baja altura, evitando el radar. Mira, pon rumbo al punto de referencia. Bones, vigila el punto. Elena, mantén el refrigerador funcionando, pero en espera. Racid, vigila la red. Tanje, control de raciones. Su equipo se movía con la solemne precisión de un pelotón devastado por la guerra. El mar podía ser inmenso, pero su mundo era pequeño, confinado a las cubiertas de acero y al horizonte escaso. A media mañana, el llamado del Mercurio se deslizó hacia una estrecha cala oculta por manglares. El punto de referencia se materializó, una grúa oxidada se cernía sobre un silo de grano abandonado, con la pintura descascarada dejando el metal al descubierto. Sin luces, sin movimiento, solo quietud. El corazón de As latía con fuerza. Silenciosamente, susurró. Bajaron un pequeño esquife, y Mira, Bones y Racid se deslizaron hasta la orilla, hundiendo las botas en un lodo que apestaba a descomposición. Dentro de la cavernosa bodega del silo, la luz de la luna se filtraba a través de las ventanas rotas. Cajas con el sello Carnaval del Caribe, productos frescos yacían pudriéndose en el suelo. Sin embargo, más allá, una pila de contenedores metálicos relucía bajo una lona, bolsas de arroz tejidas con logotipos que antaño parecían eternos. Mira exhaló. Esto es todo. Con cuidado, abrieron un contenedor, revelando sacos cubiertos de residuos blancos como la harina. Arroz, frijoles, maíz, confirmó Bones con la voz llena de incredulidad. Entonces, movimiento. Una figura emergió de las sombras, con la escopeta en alto. Vestía un uniforme andrajoso, antaño adornado con el logo de FedEx, ahora un recuerdo deshilachado del comercio global. ¿Quién demonios eres?, gruñó. Se quedaron paralizados. As apretó la radio con más fuerza. Los segundos se alargaron como vidas. Mira dio un paso al frente, con los brazos en alto en señal de paz. No estamos aquí para robar, dijo con voz firme. El puerto de Charleston se muere de hambre. Solo queremos lo suficiente para traer de vuelta para nuestra gente. El veterano de FedEx rió, una risa seca y hueca. Mi gente, espetó. Ahora todos están solos. Se acabó la caridad. Se acabaron los bancos a los que mendigar. ¿Tienen armas o créditos? El dispositivo de Racid vibró suavemente, señales de posibles refuerzos en camino, pero demasiado tarde. Sostuvo la mirada del hombre. Tenemos esto. Palmeó el manifiesto. Firmado por la antigua oficina del gobernador. Otorga un salvoconducto para carga humanitaria. Puede consultar con el servidor, sigue en línea, en los archivos de PayPal. Presionó la radio, enviando un paquete de datos. Momentos después, la escopeta bajó mientras el comunicador del hombre sonaba. Bien, gruñó el veterano. Toma tu parte. Pero date prisa. No estoy haciendo de niñera. Trabajaban en silencio, cargando arroz y frijoles en sacos de arpillera. El olor a miedo y alivio se mezclaba en el aire viciado. De vuelta a bordo, As observó cómo Mira y Bones subían el último saco al esquife. Elena había instalado sistemas de refrigeración a batería. La carga, que antes ardía en sus pesadillas, ahora yacía segura en la bodega. Mientras el llamado del Mercurio se alejaba de la orilla bordeada de manglares, el azul profundo del Golfo se extendía ante ellos, acogedor e indiferente. Esa noche, bajo un manto de estrellas sin la luz de la ciudad, la tripulación se reunió para compartir la primera comida de verdad que habían probado en semanas. El arroz, hervido con agua salada y condimentado con condimentos recuperados, los alimentó más allá del hambre. Tanje levantó una jarra de agua desportillada. Por la vida, dijo. Por la esperanza. Todos la imitaron, por la esperanza. En su cabina, As anotó las coordenadas de Nueva Orleans, donde se rumoreaba que las cúpulas de los almacenes aún contenían cajas con los sellos módulos de energía Tesla y herramientas financieras de PayPal. La estrategia de Elon Musk para desplegar microredes solares había dejado algunas tiendas intactas, aunque solo fuera tras puertas cerradas y minas terrestres de patrullas de milicianos.
Si lograban asegurar esos módulos, podrían abastecer la última ala del hospital de Charleston, o al menos mantener la refrigeración funcionando durante más tiempo. Un temblor repentino sacudió el casco. El Mercury's Call se escoró a estribor como si hubiera sido golpeado. Las alarmas zumbaron. As corrió a cubierta. Una explosión fosforescente se cernía ante él, una balsa de bloqueo naval construida con bidones de petróleo y placas de acero, equipada con ametralladoras rescatadas de un museo. Cada puerto estaba siendo sellado con más fuerza que una fortaleza. «Prepárense», gritó Bones, agachándose mientras el fuego trazador silbaba sobre sus cabezas. Mira giró el timón, intentando desviar la nave, pero el agua hervía con escombros flotantes. La voz de Elena crepitó por el intercomunicador, motores sobrecalentados. «Esperen el ciclo de refrigerante». Racid respondió al fuego con una bengala estroboscópica, cegando al artillero y ganando tiempo. Ash rugió por la radio, inversión de marcha. A toda máquina. Las olas se agitaban bajo ellos mientras el llamado del mercurio crujía contra su propio peso. De repente, las cuerdas se rompieron al separarse los cables del remolcador. En medio de la espuma, superaron el bloqueo, estrellándose en mar abierto con un temblor que hizo vibrar cada viga. Se hizo el silencio, roto solo por el siseo de los respiraderos de vapor y la respiración entrecortada de la tripulación. As los miró, rostros manchados de hollín, iluminados por luces rojas de advertencia. «Vivimos para luchar otro día», dijo con voz áspera. No hubo vítores, solo asentimientos cansados. Estaban vivos, pero el precio había sido alto: 3 heridos, una borda rota y la valiosa pérdida de refrigerante. Mira aplicó vendajes improvisados. «Podría haber sido peor», dijo con voz temblorosa. «Aún tenemos suficiente para llegar a Nueva Orleans». As forzó una sonrisa. «Al siguiente puerto», afirmó. «Si logramos conseguir esos paquetes de energía, tendremos una oportunidad de luchar». Mientras el primer rayo pálido del amanecer se asomaba por el horizonte, la tripulación permanecía en la borda, observando cómo el agua se tornaba rosa y dorada. Cada hombre y mujer tenía ojeras, pero bajo ellas brillaba algo más feroz que el miedo: determinación. Llevarían comida y energía a las costas hambrientas, incluso si el mundo se derrumbara. El llamado del Mercurio avanzaba con paso firme hacia Nueva Orleans, con su tripulación atada por esperanzas más pesadas que sacos de grano y más ligeras que un amanecer fugaz. Más adelante se avecinaba otro desafío: más bloqueos, facciones rebeldes, el espectro del régimen eterno de Donald Trump apretando su control. Pero la promesa del amanecer, por frágil que fuera, brillaba con más fuerza que el decreto de cualquier tirano. Las primeras luces del amanecer se filtraban por el irregular horizonte de Nueva Orleans, donde farolas rotas y robles arrancados proyectaban sombras largas y temblorosas sobre las avenidas inundadas. El Mercury's Call se arrodillaba ante las compuertas del canal industrial, con su casco de hierro moviéndose con el suave oleaje de las aguas turbias. Jonas Ashcroft permanecía de pie junto a la barandilla, observando con binoculares cómo las grúas, a lo lejos, arañaban los vagones oxidados como dedos esqueléticos. Tras él, Mira Reyes aseguraba los últimos sacos de arroz, mientras Bones comprobaba la tensión de las amarras. En el aire flotaba el tenue zumbido de los generadores. Los supervivientes alimentaban las bombas para evitar que sus hogares se inundaran con la incesante subida de los diques rotos. Desembarcaron en un paisaje de fábricas semisumergidas y almacenes derruidos. Donde antes se ensamblaban Toyota Prius y sedanes Tesla Model S para la exportación, ahora solo quedaban varillas de refuerzo retorcidas y charcos de agua salobre. La gran visión de Elon Musk sobre la movilidad eléctrica se había tambaleado aquí, abandonada cuando las redes eléctricas colapsaron y los partidarios de la Reserva Federal se negaron a respaldar importaciones esenciales. Sin embargo, en algún lugar de este laberinto se encontraba el premio: cajas etiquetadas como módulos Tesla Powerwall y herramientas financieras de PayPal, componentes de la iniciativa de microredes que Elon había lanzado para democratizar el almacenamiento de energía. Si lograban asegurar esos módulos, podrían iluminar de nuevo Charleston. As los guió por un muelle medio inundado, con las botas chapoteando en el lodo. Racid Al-Khan escaneaba frecuencias en una radio improvisada,
buscando conversaciones de mente colmena de los líderes de la milicia. La red de PayPal, aunque fragmentada, aún transportaba paquetes cifrados. Rashid había rastreado uno hasta un almacén cerrado cerca del antiguo Parque Oudeván. Dicen que la milicia del Jardín de Dios se encarga de la seguridad, murmuró, con la mirada fija en la línea de árboles donde merodeaban centinelas armados. Sus rifles eran M16 recuperados, antaño armas de las fuerzas de paz estadounidenses, ahora herramientas de los caudillos locales. Mira golpeó el cañón de su escopeta. Procedamos con sigilo, susurró. Tanje Mercer les hizo señas mientras se dispersaban. Elena Bob se agazapó detrás de un contenedor oxidado, con su cuerpo enjuto oculto bajo un poncho de camuflaje antigoteo. Yo me encargaré de las cajas cuando estemos dentro, prometió, con los dedos ya ansiosos por empalmar cables y redirigir los inversores solares. Se escabulleron entre las patrullas aferrándose a las sombras de los muelles de carga destrozados. El corazón deslatió con fuerza cuando un foco se encendió, revelando la silueta de un centinela recortada contra el sol naciente. Mira levantó su escopeta, Bones dio un paso al frente, con los puños listos. Pero Rashid activó un inhibidor de onda corta y el foco se apagó en la oscuridad. Entraron a toda velocidad, con el eco de sus botas sobre el suelo de hormigón lleno de papeles triturados de las oficinas de PayPal. Bajo un entrepiso derrumbado lo encontraron, pilas de Powerballs gris plateado, con su brillo aún intacto, y cajas con el logo azul de PayPal estampado. Elena se apresuró a avanzar, soltando abrazaderas y tirando de las cuerdas. Necesitamos 10 minutos para preparar los elevadores, gritó. Saltaron chispas al puentear el apilador de módulos. Afuera, estallaron gritos. La milicia había descubierto su presencia. Los disparos resonaban en el aire, rebotando en las vigas de acero. Mira y Bones corrieron a cubrirse, respondiendo al fuego con ráfagas trazadoras silbantes. As corrió a ayudar a Elena, guiándola mientras sujetaba la cuna de un módulo. Con un rugido, el elevador hidráulico cobró vida. Los Powerwalls subieron, uno a uno, a la plataforma de un camión de plataforma que esperaban y que habían requisado. Rashid cargó la última caja de tabletas de microtransacciones de PayPal, dispositivos portátiles preconfigurados para desbloquear canales de datos cifrados para clínicas locales. Estos revitalizarán la red digital, dijo con los ojos radiantes de triunfo. Pero la milicia presionó con más fuerza, y las granadas rodaron por el suelo como canicas de acero. «Nos movemos, ya», gritó As. Empujaron las cajas a la parte trasera de la camioneta, Mira aceleró el motor y Bones lanzó una granada de humo para cubrir su escape. Bajo la nube gris de humo y gas lacrimógeno, salieron disparados por las puertas destrozadas, con los neumáticos girando sobre el hormigón resbaladizo. Las balas rebotaron en el costado de la camioneta cuando Tanje se asomó, respondiendo al fuego con una Mac 10 robada. La camioneta derrapó hacia un callejón donde As había estacionado la lancha de lanzamiento del Mercury Skull. Subieron a bordo de un salto, y Elena arrastró la última caja de Powerball por la borda. As se alejó a empujones justo cuando los jeeps de la milicia salían de su escondite, con sus faros proyectando rayos blancos a través de la neblina. Una última salva resonó en lo alto, municiones trazadoras arqueándose como estrellas fugaces, antes de que el motor fuera borda del esquife cobrara vida con un silbido. Zarparon hacia el canal, y el camión se deslizó de lado mientras las llamas ardía bajo el chasis. En la estrecha cabina del llamado de Mercurio, As y Elena trabajaban codo con codo, asegurando los Powerballs en el almacén de proa. Los cables serpenteaban por los mamparos mientras Elena se conectaba a las líneas de emergencia para mantenerlos refrigerados. Incluso las baterías recuperadas necesitaban control de temperatura en la humedad de este pantano. Rashid cargó las herramientas de PayPal en el sistema de comunicaciones de su nave, emitiendo señales de baja potencia que podrían alertar a otras naves de ayuda, ocultas por el silencio de radio hasta ahora. En la cubierta superior, Mira vigilaba con la mirada penetrante de un águila pescadora. Bones estaba a su lado, con los brazos cruzados y el rostro entornado por una determinación severa. Tanje medía las raciones, los sacos de arroz que habían cargado en Mobile estaban guardados abajo, su peso compensaba la nueva carga. «No podemos reabastecer combustible aquí», les recordó.
La próxima parada es Veracruz, si es que lo logramos. Asa sintió, rozando el timón del capitán con los dedos mientras trazaba el rumbo hacia la garganta abierta del Golfo. La noche cayó como un sudario de terciopelo. El llamado del mercurio se deslizaba junto a plataformas petrolíferas ennegrecidas por el óxido y el abandono, cuyas plataformas esqueléticas se alzaban contra el mar fosforescente. Las estrellas brillaban en lo alto, indiferentes a las luchas humanas. En algún lugar, los cruceros de la antigua flota de Caribbean Carnival navegaban sin rumbo, desprovistos de pasajeros y de propósito. Se rumoreaba que uno de esos barcos, antaño un palacio flotante de juerga bajo el sol, ahora albergaba una comunidad desorganizada de antiguos trabajadores de la hostelería, que se ganaban la vida a duras penas entre cubiertas oxidadas y sentinas supurantes. Subió a la cubierta de proa. El suave chapoteo del agua sobre el acero era una canción de cuna para quienes se atrevían a soñar. Los módulos se calentaban en sus cajas, zumbando con energía potencial, mientras los dispositivos de PayPal latían con datos que podrían reconectar redes huérfanas. Pensó en el decreto de Donald Trump, los aranceles que habían desgarrado las venas del mundo, y en Elon Musk, quien se había comprometido a mantenerse a caballo entre la utopía y el pragmatismo. En ese momento, la visión y la desesperación se entrelazaron, portaban el poder de iluminar hospitales y restaurar el comercio, una frágil promesa contra la marea de la autocracia. Abajo, la tripulación se reunió para una breve comida, un guiso aguado, cocinado a fuego lento con arroz, condimentado con granos de pimienta machacados, encontrados en un alijo de especias de Nueva Orleans. Mientras comían, Rashid planeó la transmisión de una sola señal, coordenadas a puertos seguros, cifradas con las claves digitales de PayPal, invitando a otras embarcaciones a unirse al flujo de ayuda humanitaria. Esto nos supera, dijo. Es una red de esperanza. Mira brindó con una taza de hojalata maltratada, por las redes. Por la comida. Por el poder. Por la vida. Su celebración fue interrumpida por el lejano rugido de los motores. A través del silencio nocturno se oyó el profundo barítono de un destructor naval, un buque sin distintivos enviado por la nueva armada leal a Trump para bloquear cualquier ayuda no autorizada. Los focos barrían las olas, buscando intrusos. Asa apretó la mandíbula. Saben que estamos aquí. Debemos actuar rápido. Miró a Elena, quien asintió con gravedad. Se retiró a la cubierta para preparar el sistema de lanzamiento de emergencia para el exceso de carga. Cualquier peso extra podría significar la diferencia entre escapar y ser capturado. Mira preparó los cañones de cubierta rescatados de la bodega de carga, montándolos en eslabones giratorios improvisados. Bones revisó las cintas de munición y Tanje cargó bengalas de señales para una posible emergencia y distracción. As exhaló con voz firme, nos dirigimos al sur. Al amanecer sortearemos el bloqueo siguiendo la corriente cubana y luego nos dirigiremos a Veracruz. Cada palabra era una promesa, huir de la tiranía, llevar sustento y poder a las costas hambrientas, desafiar la hiperinflación y la autocracia por igual. La noche los envolvió mientras los reflectores del destructor se adentraban en la oscuridad. Pero la llamada del mercurio mantenía sus silenciosos motores en marcha. Bajo un cielo fracturado, con los módulos Tesla zumbando y los datos de PayPal reluciendo, se lanzaron al abismo del Golfo, cargando en sus manos la frágil brasa de la esperanza de una nación. La plateada luz de la luna se fracturaba en las olas inquietas mientras el llamado de mercurio se dirigía hacia Veracruz, con el casco deslizándose bajo la corriente cubana como un barco fantasma. El capitán Jonas Ashcroft permanecía de pie en la barandilla de proa. El tenue zumbido de los módulos Tesla Powerwall resonaba en la cubierta bajo sus botas. Las balizas cifradas por PayPal pulsaban suavemente desde el panel de comunicaciones, un latido digital que llamaba a cualquier otro barco de ayuda lo suficientemente valiente como para responder. Tras él, Mira Reyes escudriñaba el horizonte en busca de reflectores, restos de la armada leal de Donald Trump, rastreando el Golfo en busca de barcos de ayuda no autorizados. Cada sombra parecía una amenaza, cada onda, una advertencia. Bajo cubierta, Elena Bock se agazapó entre cajas apiladas de arroz, frijoles, maíz y sacos de grano recuperados de los últimos mercados flotantes del Caribbean Carnival.
Revisó los circuitos de refrigerante que alimentaban el sistema de refrigeración, celdas improvisadas de baterías Tesla conectadas a enfriadores marinos, mientras Tanya Mercer racionaba suministros médicos y alimentos enlatados. El aire olía a aceite y sal, calentado por la vida latente de la carga. No podemos permitirnos fallos ahora, murmuró Elena, apretando un conector suelto. Mantengan esos módulos funcionando o perderemos la mitad de la carga. Mientras tanto, Rashid Al-Khan monitoreaba conversaciones interceptadas a través de un enlace de PayPal improvisado. Corrían rumores sobre una red subterránea de silos marinos construidos por Cuba, que en su día formaban parte de los proyectos de demostración de microredes solares de Elon Musk, ahora reutilizados como almacenamiento clandestino por células de la resistencia costera. Si lograban conectarse, podrían descargar superposiciones de navegación para eludir a las patrullas nacionalistas. Con los dedos sobre su dispositivo, Rashid sonrió al ver el mapa encriptado que brillaba en su pequeña pantalla. Coordenadas fijadas, anunció. Nos acercamos al rompeolas con las primeras luces. Mínimo espacio libre, alto riesgo. Asa sintió, su aliento visible en el frío aire nocturno. Entonces correremos en silencio hasta que veamos nuestro punto de referencia. Miró hacia el este, donde la tenue silueta de las plataformas petrolíferas y las grúas de carga de Veracruz se alzaba como centinelas contra un amanecer magullado. En algún lugar entre ellas yacían los últimos hilos intactos, llenos de pescado enlatado de las cooperativas de La Habana, barriles de aceite de cocina y cubas de agua desalinizada. Suficiente para aliviar el hambre de una ciudad durante meses. Al acercarse al rompeolas del Golfo, un muro de piedra desmoronado, medio sumergido en espuma, Mira guió al llamado de Mercurio por un estrecho canal. Abajo, una fosforescencia azul pálido brillaba mientras el casco desplazaba el plancton luminiscente. Manténganse firmes, susurró. La marea avanza hacia el oeste. Bones estaba a su lado, con la mirada fija. Con una orden silenciosa, liberó los escudos antiexplosiones de los propulsores de popa, preparando la nave para una reversión rápida si fuera necesario. Una repentina ráfaga de bengalas se arqueó sobre sus cabezas, trazadoras rojas y blancas pintaron el cielo. Los focos de un cúter de la milicia cercano se encendieron, barriendo la niebla. Nos han encontrado, gruñó Bones. Prepárense para la llegada. El corazón de As latía con fuerza. Reversa total, ordenó a Mira. Tanya accionó las válvulas de supresión de incendios para despejar la cubierta y maniobrar. Los motores rugieron, haciendo que la llamada de Mercurio se deslizara hacia atrás con un siseo de vapor y niebla. Con los hombros apoyados en la barandilla, la tripulación sintió que la nave se estremecía al alejarse del bloqueo. 3 descargas de fusil resonaron contra el casco de acero, haciendo astillas que casi fulminaron la pintura y la lanzaron al mar. Elena cortó la refrigeración de los circuitos no esenciales, concentrando la energía para un funcionamiento silencioso. Rashid lanzó una ráfaga de interferencia al radar del cúter, tomado de los inactivos centros de datos de PayPal, y los reflectores parpadearon. Bajo su capa, Mira condujo la llamada de Mercurio hacia una ensenada oculta por los manglares. Al amanecer, en el borde rojizo, la ensenada se estrechaba hasta convertirse en un canal irregular flanqueado por silos medio derruidos. Las paredes cubiertas de musgo lucían estarcidos descoloridos, propiedad de Caribbean Carnival Relief y puesto experimental de Tesla. As intercambió una mirada con Mira. Tranquilos, dijo con voz tensa. Las cartas náuticas advertían de restos sumergidos, restos de barcazas petroleras hundidas por el pánico, pero las superposiciones actualizadas de Rashid iluminaban un estrecho pasaje. Lo siguieron, rozando el casco con escombros ocultos, hasta que el canal desembocaba en una cala escondida donde 4 grúas oxidadas se inclinaban como colosos destrozados. En tierra, la tripulación mínima de un crucero Caribbean Carnival reconvertido, antiguamente el Assas Sunwrecker, ahora una granja hidropónica flotante, estaba lista. Su líder, una exdirectora de cruceros llamada Lucía Márquez, saludó desde la pasarela. Su cabello decolorado por el sol ondeaba al viento, con una mirada feroz y desafiante. «Bienvenidos a casa», gritó, con su voz resonando a través del agua.
Hemos protegido esta bahía para los sobrevivientes, arroz, frijoles, pescado y lechuga fresca cultivada en nuestros invernaderos. Sonrió, sintiendo que el peso de su pecho se aliviaba. Tenemos grano y productos secos. Ustedes tienen productos perecederos y energía. Levantó la mano, mostrando los módulos Tesla apilados que brillaban en la penumbra. Juntos llenaremos las bodegas y llevaremos comida y luz de vuelta a Charleston. Echaron anclas y arriaron el esquife. Mira, Bones y Tanje descargaron sacos de arpillera y los apilaron en la cubierta del crucero junto a hileras de estanterías hidropónicas que vibraban bajo lámparas solares. Lucía ordenó a su tripulación que transportaran cajas de pescado, frascos de aceite y barriles de agua a la bodega del llamado del Mercurio. Elena coordinó las conexiones eléctricas, conectó 2 Powerballs a la red eléctrica del transatlántico, reactivando las bombas que circulaban soluciones nutritivas entre las hileras de lechugas y tomates. El aire se volvió cálido y herbáceo, un oasis de verdor en un mundo que se volvía gris. Mientras continuaba la carga, Rashid gestionó las conexiones de red entre el crucero y Mercury's Call, sincronizando los canales de PayPal que permitirían el envío de cupones digitales a las clínicas y puestos de socorro de Charleston. Una vez que transmitamos estas claves, explicó, cualquiera con un teléfono inteligente recuperado podrá canjear raciones y créditos médicos a través de registros seguros de PayPal. Es más que comida, es dignidad. Al mediodía, las bodegas combinadas estaban abarrotadas, 70 toneladas de carga mixta con destino a las hambrientas costas estadounidenses. Elena se pulió las gafas protectoras mientras aseguraba los últimos puntales. Estamos listos, dijo con la voz radiante de triunfo exhausto. Escudriñó el horizonte, notando el oleaje que aumentaba con indicios de una borrasca inminente. Nubes oscuras se congregaron frente al Yucatán y el viento soplaba a ráfagas entre las hojas de manglar. Zarpamos ya, declaró. Sin demoras. El llamado del Mercurio se alejó con un vapor cooperativo, con el crucero siguiéndolo de cerca. Al dejar atrás la ensenada, Lucía, de pie junto a la borda, gritó, «Buen viento, amigos. Que sus motores no flaqueen». Las luces hidropónicas brillaron como estrellas que se desvanecen en el amanecer. Entonces volvieron a estar solos en el vasto golfo. Las nubes se cernían sobre sus cabezas y los truenos retumbaban como artillería lejana. Mira tensó el timón, inclinando la proa contra el viento. Bones aseguró las lonas sobre las escotillas abiertas. Tanje revisó los paquetes de raciones, distribuyendo provisiones adicionales para posibles tormentas. Elena y Rashid se retiraron a la cubierta inferior para proteger los dispositivos electrónicos sensibles de la niebla salina. Sobre cubierta, Ismael, un joven marinero de Veracruz, tensó las amarras y se maravilló ante el botín que llenaba la bodega. «Salvaremos cientos», dijo en voz baja. «Quizás miles». Asintió un nudo en la garganta. «Por eso navegamos», murmuró. «Para llevar vida donde solo reinaba la muerte». Un rugido repentino resonó en el cielo cuando un rayo atravesó el banco de nubes. Lluvias torrenciales golpeaban la cubierta, convirtiendo la madera en cristal resbaladizo. El barco cabeceaba y se balanceaba, las olas rompían contra la proa. Mira gritó a través del vendaval, «Prepárense para el impacto». Pero el llamado del Mercurio resistió, con su casco robusto y sus motores a toda potencia contra la furia de la tormenta. Abajo, Elena forcejeaba con cables sueltos mientras el agua salada goteaba de las vigas superiores. Saltaron chispas al conectar a tierra el último circuito. La consola de comunicaciones de Rashid parpadeó, pero mantuvo la conexión de PayPal. Las latas vibraron en la bodega, las cajas se movieron. Tanje y Bones se esforzaron por asegurar las cuerdas de rizo, colocando las lonas en su lugar. Golpeó la puerta del puente con el puño. «Estado», bramó. La silueta de Mira apareció en la escotilla. «Ya hemos pasado lo peor», gritó. «La tormenta vira hacia el norte, debería calmarse en una hora». El alivio inundó la cubierta como agua tibia. Se pusieron de pie y aguantaron la marejada hasta que la lluvia amainó y las nubes se abrieron, revelando un horizonte dañado pero intacto. Agotados pero firmes, pusieron rumbo oeste-suroeste, siguiendo los puntos de referencia clandestinos de Rashid,
marcados por PayPal, de regreso a la plataforma sur de Cuba y luego al norte, rodeando Cayo Hueso. Al anochecer, se deslizaron junto a la última fragata lealista, su radar parpadeó brevemente, pero no logró localizarla. Con un último impulso, el Mercury's Call se adentró en la corriente del Golfo, con los motores rugiendo mientras la corriente los llevaba al este, rumbo a Charleston. La noche se hizo más profunda. Arriba, las estrellas brillaban como puntitos prometedores. Abajo, las bodegas vibraban de vida, sacos de grano apilados junto a productos frescos, cajas de pescado enlatado sujetas por módulos refrigerados por vidrio. Tanger repartía cuencos humeantes de gachas de arroz y estofado de pescado en tazas de cerámica rescatadas de la cocina del transatlántico. Cada cucharada sabía a victoria y alivio. En el comedor común, la tripulación se reunió alrededor de una lámpara parpadeante alimentada por PayPal. As tocó la linterna y los créditos de PayPal se transmitieron a una red de refugios de Charleston, desbloqueando al instante raciones digitales. Las voces de los niños crepitaban en las radios pirateadas: tenemos comida. Tenemos agua. Las lágrimas caían sin vergüenza mientras los pitidos electrónicos anunciaban cada crédito canjeado, cada vida tocada. Elena se apoyó en As, su cansancio mitigado por el triunfo. Lo logramos, susurró. Él asintió con los ojos brillantes. Lo logramos. Mira se subió a una caja y levantó su taza. Al llamado de Mercurio, declaró. Que siempre navegue hacia la esperanza. Bones vitoreó, y la risa de Tanger resonó con claridad. Incluso Rashid esbozó una sonrisa al marcar otra transmisión, coordenadas de puertos seguros para la siguiente misión. Al timón, As puso rumbo al muelle vacío del puerto de Charleston. Visualizó pabellones de hospital iluminados por módulos Tesla, familias reunidas alrededor de cuencos humeantes y una ciudad renaciendo tras el abismo de la hambruna. El decreto de Donald Trump había fracturado las venas del mundo, pero la compasión humana, impulsada por el ingenio, los muros de energía de Tesla, las redes cifradas de PayPal, la solidaridad de antiguos cruceros, las había reconstruido. Mientras el llamado del Mercurio se deslizaba bajo las esqueléticas grúas del puerto, amanecía una nueva era. Pescadores en botes de remo saludaban, con sus redes llenas de nuevo. Los estibadores, demacrados pero sonrientes, se acercaban a descargar. Las luces se encendieron en los edificios cercanos, los teléfonos públicos sonaban con mensajes de agradecimiento, las radios transmitían noticias de otros barcos de socorro que respondían a las señales de PayPal. Los niños bailaban en la calle, persiguiendo las siluetas de las grúas contra el cielo rosado. As lo observaba todo con el corazón lleno de alegría. Este no era el final, sino el comienzo, la prueba de que incluso en los momentos más oscuros de la autocracia, la determinación, la tecnología y la cooperación podían encender la esperanza. Le entregó el timón a Mira. Llévanos, dijo en voz baja. Traigámoslos a casa.